uno, pero no me casó el tiempo, ¿dónde está? Pero voy a hacer el repaso de los puntos importantes para su, para que puedan tener en cuenta, ¿no? Eh, por ejemplo, yo estaba poniendo para el repaso, importante ustedes para el repaso que tengamos, lo más importante son los puntos, vamos a ir por unidad, son 7 unidades, ¿no es cierto? En las 7 unidades, lo más importante, por ejemplo, qué es paleomedicina, ¿no? ¿Qué es paleomedicina? Se le puede preguntar, ¿qué es las alternativas? ¿Qué significa paleo? Y no, paleolítico, ¿no? Medicina arcaica o paleolítica, que es basada en las alternativas, puede ser basada en medicina científica, basada en medicina alternativa, entonces son basadas en que la medicina paleolítica son creencias mágicas y religiosas con prácticas empíricas, ¿no? Entonces, esa es una de las, podría ser una de las preguntas. Otra podría ser, ¿en qué se basa? Bueno, en la prehistoria. En la prehistoria, la medicina se basaba en la medicina médico mágico, ¿no? En la magia negra, en las creencias religiosas, ¿no? Es en la medicina prehistórica y los cuidados de enfermería, ¿no? Los cuidados que se daban en esa época, los cuidados que daba, era el cuidado que daba la mujer, ¿no? La mujer daba el cuidado al enfermo, al anciano, al abandonado, y a través de la historia ha ido, ¿no? Esos cuidados, más que todo en la mujer cuidadora, y también había los cuidados en el mantenimiento de la vida, estaba también el hechicero, la bruja, ¿no? Y también las causas de la enfermedad, ¿no? Según para el tratamiento, que bueno, ellos eran más empíricos, ¿no? Y a nivel, más que todo, veían a nivel empírico, ¿no? A nivel que todo era que era a través de la magia, a través de algo que de ellos veían que algo divino causaba, daba un castigo, una enfermedad era un castigo, y por eso creían más que todo en lo religioso, ¿no? Y a través también vemos diferentes culturas, hemos visto las diferentes culturas, entre las culturas que a través de la historia tenemos la cultura egipcia, ¿no? Que ellos ¿en qué basaban la cultura egipcia? Ellos basaban también en las creencias y su diagnóstico también era algo, hacían un diagnóstico, ¿no? Interrogativo, directo, ¿no? Al paciente. Ellos a través de su cultura, a través de las imágenes que vemos ¿no? En los papiros, ellos podían verse que ellos conocían muchas enfermedades, ¿no? Que lo trataban, contra ellos trataban las enfermedades a base de píldoras, baños, ungüentos, ¿no? Remedios medicamentosos a través de esos tipos de tipo de presentaciones, pero ellos hacían sus presentaciones a base de plantas medicinales, ¿no? Entonces ellos hacían un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento a nivel de la medicina egipcia. Entonces podría ser cómo ha sido la medicina egipcia en tus alternativas, ¿no? Si se hacía un diagnóstico, un pronóstico, un tratamiento, otro podía ser a través de hechicería, ¿no? Esos son diferentes alternativas que puede ponerse, pero ustedes saben la cultura egipcia, ¿no? Era una cultura bien avanzada en cuanto a medicina, donde ellos hacían un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento a base de remedios medicamentosos a base de plantas, ¿no? A base de plantas. Y también en la cultura egipcia, ¿no? También se conoció, ellos veneraron ¿quién fue el dios de la medicina egipcia? Para ellos era Inhotep. Inhotep. Entonces, Inhotep es uno de los unos sacerdotes mágicos sacerdotales, ¿no? Que ejerció gran influencia en la medicina egipcia, ¿no?
este fue su sabiduría basada más que todo, ¿no? En la observación. Entonces la sabiduría del médico egipcio, ¿en qué se basaba? Entonces se basaba la sabiduría de la medicina egipcia y sobre todo del médico egipcio se basaba en la observación, en la interrogación, en la inspección y palpación del paciente. Entonces, la medicina, la medicina egipcia, ¿no? Tenía bastante avanzado en la cuarta la medicina, en su medicina, de acuerdo a esa cultura, ¿no? Entonces ellos observaban mucho observaban al paciente, al individuo, ¿no? Y veían, palpaban el pulso, ¿no? Mira, sentían el pulso. Entonces, la cultura, puede ser la pregunta, la cultura, estoy haciendo diferentes puntos y diferentes probables preguntas, ¿no? La cultura que logró, ¿no? Que logró conservar y logró palpar el pulso. ¿Cuál de las culturas se evidencia que logran palpar el pulso? Entonces, podría ser árabe, podría ser egipcia, podría poner ahí. Entonces, Egipcia. egipcia, ¿no? Egipcia. Entonces, esos son entre las probables preguntas, ¿no? Que pueda estar, ¿no? Entonces, también qué cultura logró observaba, inspeccionaba, hacía un tratamiento, un diagnóstico. Entonces, la cultura egipcia. O que la cultura egipcia se basaba la cultura egipcia basaba su medicina a través de un diagnóstico, un tratamiento, ¿no? Y una inspección. Entonces, ¿verdadero o falso? Pues verdadero, ¿no? O podría poner alternativas que variara, ¿no? Que variara y ustedes tienen que ubicar la correcta, pues, ¿no? Entonces, eso es a través en la cultura egipcia, porque en sí y en la cultura greco-romana, estos son puntos importantes que hemos visto de la cultura egipcia, ¿no? De la cultura egipcia que basaba en el diagnóstico, en la inspección, diagnóstico de tratamiento, que escribían en papiros, que aparte de eso, ¿no? Lograron palpar el pulso, ¿no? Entonces, y que tenía un dios, o sea, ellos decían dios, sacerdote egipcio, que era Inhotep, también puede ser. ¿Cuál fue el sacerdote, su nombre? No puede ser, unas alternativas se nombran. Y eso es una de las preguntas en cuanto a medicina egipcia, ¿no? En cuanto a la medicina greco-romana, podríamos ver es la medicina grecorromana, ¿no? ¿Quién es su representante en la medicina grecorromana? A ver, ustedes chicos, ¿se acuerdan? El representante en la medicina grecorromana. Bueno, entonces la medicina grecorromana, bueno, también basó la medicina que ellos también basaron en la parte mitológica, porque ellos creían bastante en los dioses, ¿no? Entonces, ¿en qué se basaba la medicina grecorromana? Se basaba en la mitología y la griega. Puede ser preguntas, ¿no? Ponerse mitología y religión, puede ser hechiceros, chamanes, entonces ustedes estaban en la mitología, en la religión. ¿Y en qué su pensamiento, cómo pensaron sobre la medicina? ¿Cómo fue el pensamiento de ellos? Fue un pensamiento racional, ¿no? Que ellos no creían tanto en la magia, se basaban, sí, ¿no? Ellos creían más, sí, en la parte mitológica, en la religión, pero no eran no tenían ya un pensamiento más racional, o sea, era más racional que comparando con las otras culturas, ¿no? Era más racional. Entonces ellos abandonaron, por eso se abandona la magia para someterse a la filosofía. ¿Qué cultura dentro de la medicina alternativa se basaba su medicina a qué? A la filosofía, a la parte racional y filosófica. ¿Cuál es la cultura? La cultura, la Greco-romana. cultura que va a ser Greco-romana. greco-romana, ¿no? Entonces, Greco-romana.
la grecorromana. La cultura que basaba más que basaba su medicina era más racional, más, ¿no? Más filosófico, más. Entonces se basaba esta cultura en la cultura grecorromana, ¿no? La medicina grecorromana. Y la medicina grecorromana se basaba también en qué se basaba. Y es que, ¿cómo se llama su santuario, su hospital que construyeron? ¿Cómo se basaron? ¿Cómo se llama este santuario? El Ianatrón, Y ¿no? ateo, Ianatrón eran las clínicas, hospitales, Iatrón, ¿no? Iatrón. Entonces, cómo se llama? Puede poner su pregunta, ¿cómo se llama ¿no? La clínica, el hospital o quirófano donde ellos ¿no? Concentraban su medicina o su clínica, ¿no? Como era un ejemplo de un hospital, un semejante a un hospital, semejante a una clínica, eh, esa institución o ese lugar, ¿cómo se llamaba? El lugar donde se llamaba IATRO, ¿no? Iatro. IATRO, Iatro. ¿no? Entonces, y entre ellos tenemos aquí en la medicina greco-romana, ¿quién es su representante de la medicina greco-romana? Hipócrates. No, sí, Hipócrates es ¿no? El representante de la medicina greco-romana, ¿no? Entonces, y Hipócrates, ¿en qué basó la medicina de Hipócrates? Se basó en qué? En el razonamiento, ¿no? ¿No? No tanto en la experimentación, más en el razonamiento, ¿no? Por eso dice la observación sustituye el razonamiento. En la parte de la observación, también el razonamiento puro, ¿no? Sin llegar a la experimentación. O sea, a la hora de examinar a su paciente, ¿no? Observaba y razonaba, no hacía mucha experimentación, no hacía mucho manipuleo como los griegos, como los egipcios. Los egipcios sí hacían cirugía, hacían ¿no? Así lograban experimentar, lograban palpar, lograban hacer ¿no? Sus momificaciones, mediante eso abrían, ¿no? Y hacían, ¿no? Hacían, abrían al cuerpo ¿no? Al cuerpo que ya falleció, abrían y mediante las modificaciones que hacían, observaban, ¿no? Observaban ya al cuerpo. Muy diferente de la cultura de la medicina grecia romana, que era más a la observación y al razonamiento, ¿no? No tanto a la experimentación. Entonces, hay una diferencia entre la cultura ¿no? de Egipto y la cultura de Grecia, ¿no? Eso es en cuanto ¿no? Y y en la medicina grecia hay dos escuelas, ¿no? Corre, rápido. Sácame ese metido ahí. Nido, ¿no? La escuela de Kos, ¿no? Esas dos escuelas es importante que ustedes puedan conocer qué diferencia había entre esas dos escuelas, ¿no? En la escuela de inicio le da mayor importancia al enfermo de forma natural, ¿no? Hacía un diagnóstico y principalmente a la parte, ¿no? Era más teórico, observaba más al paciente, ¿no? Y en la escuela de Coase, ¿no? De Coase, ¿no? Ellos también, pero ellos más veían más la parte psicológica, parte del cuerpo, ¿no? También la parte psicológica, la mayor importancia no solamente al examinar al paciente, ¿no? También hacían un diagnóstico, hacían un análisis, una anamnesis, ellos veían, ¿no? Cómo avanzó la enfermedad, ¿no? Entonces ellos ya se estaban en la escuela de COS, ya estas escuelas ya se estaban asemejando a la actual, ¿no? A la actual medicina, porque ellos hacían una historia clínica
del paciente, una historia clínica del paciente, de la enfermedad más que todo, ¿no? Eso es en cuanto a la medicina, ¿no? A la medicina de Grecia. Y de ahí vamos a ver a la medicina, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Cómo ha ido avanzando la medicina, ¿no? La medicina árabe y la medicina escolástica, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, bueno, aquí en esta parte, eh, vamos a compartir otro PPT, porque hemos hablado ya de la medicina, ahora vamos a ver de la medicina árabe. Y después hablamos lo más importante de cada tema, ¿no? Ahorita estamos en el tema 3, que es de la medicina, ¿no? La medicina Ahora, árabe Árabe. y ¿no? Estamos en la medicina, aquí en este punto más importante, ¿no? Aquí, ¿cómo se llama ¿no? Esta medicina árabe, ¿no? Esta medicina árabe surge, ¿no? Después, ¿no? Después después de la medicina, grecorromana, ¿no? ¿No? Después y ellos se basaron también en la medicina árabe, también se basaron ¿no? Su medicina, tradujeron los manuscritos de los diferentes Griegos. filósofos, diferentes, ¿no? De la medicina grecorromana, como fue Aristóteles, Ptolomeo, ¿no? Y Arquímedes, ¿no? Y eso que transmitió también a la medicina, ¿no? Al cristianismo. Entonces, aquí, ¿en qué se basaba la medicina árabe? Esto es importante, mira. La medicina árabe consta de 3 ramas galénicas que se basaba en qué. Puedes poner la pregunta, ¿en qué se basaba la medicina árabe? La medicina árabe se basaba en la dieta, la farmacología y la cirugía, ¿no? Pero la cirugía era menos desarrollada, pero se basaba más que todo en la dieta y en la farmacología, ¿no? Entonces eso podría ser un punto del examen, ¿no? Y también, bueno, también construyeron hospitales, ¿no? También es uno de las culturas que construyeron, ¿no? Hospitales y también ampliaron ¿no? Su farmacopenia, ¿no? Su farmacopea. Entonces, ¿y quién resalta? ¿Quién resalta en la medicina árabe? Tenemos que saber los grandes, ¿no? Que resaltan, los médicos árabes ilustres. En ellos tenemos a Ramsés, ¿no? Que se interesó más que todo para la prevención de las enfermedades, ¿no? Y también aquí resalta también Ramsés en que ya vio al ser humano, o sea, al paciente, en su atención psíquica. Entonces podría ser una pregunta, ¿qué médico árabe ¿no? Trató, ¿no? al ser humano en la atención psíquica? Porque no todos trataban en la atención psíquica, ¿no? Entonces ya él se dio a través ¿no? de todas las medicinas, a través de las culturas, él fue uno de los primeros que vio una atención psíquica del enfermo, ¿no? Entonces Ramsés se caracterizó por la prevención de las enfermedades, también el uso de las dietas en su tratamiento y la atención psíquica del enfermo, ¿no? Y también él utilizó el yeso, ¿no? Se le atribuye que utilizó el yeso. Entonces, tiene varias, ¿no? Por primera vez utilizó el yeso en medicina. Entonces, también puede ser varias. Otra pregunta, ¿no? ¿Quién utilizó el yeso por primera vez en la medicina? ¿No? Entonces, Ramsés, ¿no? Ramsés. De ahí también otro de los también que han utilizado, por ejemplo, los vendajes. ¿Quién podría ser? Es Abul-Qaís, ¿no? Uno de los árabes que resaltamos tenemos a Ramsés, Abul-Qaís, que utilizó las férulas, ¿no? Y alcochadas, y también el vendaje. Entonces, de ahí tenemos 2 ilustres en cuanto a árabes, ¿no? Y en cuanto a también uno de los médicos célebres galenos fue Unai
Isaac, ¿no? Unai Isaac también fue un médico célebre, y Avicena también fue otro que también escribió 300 libros, ¿no? Sobre diferentes temas sobre medicina y filosofía. Entonces, la pregunta podría ser, ¿qué el libro de la curación y el canon de la medicina, de quién es, ¿no? Entonces va a decir, fue de Avicena, ¿no? De Avicena, ¿no? Entonces, no van a ser, así no va a ser exclusivamente las preguntas, ¿no? Pero van a ir preguntas al respecto, ¿no? Sobre los principales médicos árabes, porque ellos resaltan entre todos sus culturas, es que resaltan puntos importantes, ¿no? Como el yeso, los vendajes, escribió ya libros, la cirugía, también fue considerado el padre de la cirugía, Al-Bucaís, ¿no? Al-Bucaís fue considerado el padre de la cirugía. Entonces, entre ellos también resaltamos, ¿no? Y hemos visto Ramsés, Al-Bucaís, Avicena, ¿no? Y hemos visto ellos los principales dentro de lo que resaltan los árabes. Y en la educación árabe, ¿cómo se daba? ¿En dónde se daba la educación los árabes? Se daba en las mezquitas, ¿no? En las mezquitas. Eso también podría ser una pregunta, ¿no? Los hospitales no eran únicamente, ¿no? Centros asistenciales, ¿no? Era ya una medicina ya más completa, porque era tanto teórica y práctica, ¿no? Era tanto teórica y práctica, ¿no? También se organizaron, ¿no? Mira, tuvieron varios hospitales, ¿no? 34 hospitales, ¿no? En cuanto a la organización de sus servicios, o sea, la organización de sus servicios. ¿Qué cultura se organizó sus servicios sanitarios? Tenemos la cultura árabe, ¿no? La cultura árabe, ¿ya? Entonces, eso, y dentro de sus servicios, ¿no? Servicios sanitarios se organizaban cuando atendían tanto por la mañana, por la tarde a sus pacientes, ¿no? Y también ahí tenemos la medicina, dentro de eso está, bueno, la medicina islámica, que es la árabe, ¿no? Que se fue un conocimiento ya, tanto transmitieron también recursos farmacológicos, también hospitales, como hemos visto, ¿no? Tanto en la farmacopenia, ¿no? Farmacopenia, que son los fármacos, ¿no? Ellos tenían su farmacia, ¿no? Una farmacia, y también tenían bastante conocimiento sobre los recursos farmacológicos, y también tenían hospitales. Entonces ellos ya que empezaron a tener mucho más el conocimiento más asemejante, ¿no? Al conocimiento actual, ¿no? A la medicina actual, ¿no? Eso en cuanto a la medicina árabe, ¿no? Y después vamos a ver, ¿no? Surge de ahí con el Renacimiento, ¿no? Surge, ¿no? Y también, ¿no? Con la caída del feudalismo, surge, ¿no? Bueno, antes del caída antes del feudalismo y la caída está la medicina monástica, ¿verdad? La medicina monástica, que es la medicina monástica. ¿Por qué se dice medicina monástica, chicos? A ver. ¿Ah? Bueno, la medicina monástica es porque se inicia en el monasterio, ¿no? La medicina monástica es porque más esta medicina es a través se realiza en los monasterios, es religiosa. Esta medicina es más dedicada a la religión, tiene un enfoque, ¿no? Enfoque religioso. ¿Y quién la formó? Formó los monjes, ¿no? Los monjes han ido formando esta medicina monástica porque es a base de la religión cristiana, ¿no? Y esto se inicia en los monasterios, inclusive las escuelas y centros de medicina eran cerca a las iglesias, ¿no? Y a los monasterios, ¿no? Y entonces por eso se llama la medicina monástica, ¿no? Y en la medicina monástica, bueno, estaba en esa época, ¿no? El feudalismo, ¿no? El feudalismo, ¿no? Y esta medicina hay dos grandes, ¿no? Que se ha dado en la Edad Media, dos periodos grandes, que es en la edad media alta y en la Edad Media baja, ¿no? Pero y en la Edad Media baja ya empieza la crisis, ¿no? La crisis de la medicina monástica. Pero la medicina monástica está basada
en el clero, fue depositario del saber intelectual, porque todo era, era el clero, los sacerdotes y los monasterios, era un centro de estudio y traducción y transcripción de todas las medicinas, ¿no? Por esa razón se llama monástica, ¿no? Y en los hechos importantes de la medicina monástica es que recopilaban ¿no? los documentos, las traducciones, se recopilaban tanto de la medicina grecorromana, ¿no? Y también y tenían bastante influencia, ¿no? En la medicina monástica. En esto, bueno, esta medicina, bueno, ya ha habido varios estudios, ¿no? Escribieron varios en la medicina monástica, las personas que se dedicaban, más que todos los cleros, lo que se dedicaban a la medicina, ¿no? Monástica, escribieron el compendio sobre patología y terapéutica, ¿no? Y de medicinas, forma más, como los griegos, como estaba basado a través de lo, ¿no? Más razonable, a través de la inspección, a través del razonamiento, no tanto a la experimentación, ¿no? Y junto a estas instituciones de medicina monástica estaban la asistencia caritativa, ¿no? Que se trataba de dar a todos, ¿no? En forma caritativa. Pero ahí ya surge el renacimiento con la caída, ¿no? Surge el renacimiento y viene con el renacimiento ya se va, ya no está tanto en la medicina ligada a la parte religiosa, sino ya se pierde el enfoque religioso y por eso hay un tiempo ¿no? de oscurantismo, ¿no? Y ya surge ya con la medicina ya del Renacimiento, con la medicina más científica, y surge la medicina escolástica, ¿no? La medicina escolástica, y en esta medicina escolástica, bueno, inició la medicina como profesión. Entonces podría ser una pregunta, ¿en qué época, en qué edad o en qué tipo de la medicina nació la medicina ¿no? Profesional? Entonces, ¿en qué etapa de la medicina? En la medicina escolástica nació la medicina profesional ahora, la medicina que es en la universidad, ¿no? La medicina universitaria. Es en cuanto a la medicina escolástica, ¿ya? Ahora vamos a ver otro punto, es ¿no? Vamos a ver el siguiente tema, que es la medicina china, ¿no? Que también sus compañeros ya estuvo, ¿no? En la medicina china, ustedes han visto a ver, la medicina, según que expuso su compañero en la medicina china, ¿cuál eran las teorías de la medicina china? Si alguien se acuerda, El yin y el yang. Ajá, se basaba ¿no? en teorías, de las teorías del yin yang. La otra teoría era de la teoría, ¿no? Del fuego. Ahora vamos a abrir esta de la medicina china. Podamos La compartir. ¿Sí? Para poder verlo después. ¿Aló? ¿Repaso? ¿Qué dices? El repaso va a quedar grabado. Va a quedar grabado, va a estar grabado, va a quedar grabado, está grabado va a quedar grabado, pues. Pero, okay. Falta 5 minutos para terminar la clase. Ah, ya. Entonces, mire, vamos a, ahí, bueno, en los 5 minutos vamos a terminar de hablar. Mira, el repaso les puedo enviar, ¿no? Los puntos importantes que hasta aquí hemos tratado. Y lo que faltaría en la medicina china, faltaría en la medicina, ya hemos visto la medicina china, ¿qué más? La medicina árabe ya está, la medicina china. Y ¿aló? Alternativa. Medicina alternativa. En la medicina alternativa, en medicina china ya hemos visto la exposición de sus compañeros. Más que todo en la medicina china vamos a tratar los 5 elementos. ¿Cuáles son los 5 elementos de la medicina china? ¿No?
Entonces ustedes ya saben, el yin yang, el de del agua, de los 5 elementos, del agua, tierra, fuego, ¿no? Y el Sao Pao, esos son las teorías de la medicina china. Y de ahí vamos a ver el paralelismo entre la medicina ortodoxa y la medicina alternativa. Ustedes ya hemos visto, un ratito voy a prender la luz ya. Como he gustado, ¿no? Ya. Hemos visto hay, de la medicina, ¿no? El paralelismo entre la medicina alternativa y la medicina ortodoxa, esos también ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas hay entre la medicina ¿no? Alternativa? ¿Cuáles son las ventajas de la medicina alternativa? Ustedes ya han visto que es bajo costo, que no produce efectos secundarios, que es más preventivo, ¿no? Es más alcance de las personas, ¿no? ¿Y cuáles son las desventajas, ¿no? Que bueno, no es nada probado, ¿no? No está, y tampoco a veces todavía no es científicamente no está probado, ¿no? Eso sería una desventaja, ¿no? Y también esas tenemos que ver las ventajas y desventajas. Puede ser una pregunta de desventajas y ventajas. Después, en cuanto a la medicina alternativa, ¿cuáles son las clasificaciones de las medicinas alternativas? Hemos visto entre las calificaciones tenemos terapia mente-cuerpo, tenemos medicinas manipuladas, ¿no? Las medicinas, las terapias manipuladoras, que son las medicinas de reflexoterapia, masoterapia, las medicinas de la energía, ¿no? Que es la cristaloterapia, la cloroterapia, ¿no? Las medicinas también, la trofoterapia también es otra medicina, de los alimentos, ¿no? La arbolaria es otra medicina. Dentro de las diferentes tipos de medicina alternativa, vamos a mencionar las terapias, ¿no? Y también en la medicina alternativa, también vamos a ver dónde es el centro a nivel institucional, cuáles tenemos el Centro Instituto Nacional de Salud, que tenemos ahí, dónde se estudia la medicina tradicional. A ver, ¿dónde se estudia, chicos, la medicina tradicional? China. La medicina tradicional en el Perú. Tenemos que es el Instituto Nacional de Salud. En el Instituto Nacional, San Marco, en San Marco. En el Instituto Nacional de Salud, En San Marco. en San Marcos sí también hay, pero en el instituto, esa es una de las PPTs, no sé en cuál de las, creo que en la medicina anterior, la medicina tradicional, que en la sesión 6. En la sesión 6 está la medicina tradicional. Ahí hay el CENSIM, el centro, ¿no? El centro de medicina intercultural, y el otro, el CENSIM, han visto ahí hay, y el INREP, y el INREPTRA, hay dos instituciones que estudian, uno estudia en la medicina intercultural, ¿no? Entre las culturas, entre las medicinas, y el otro estudia exclusivamente la medicina tradicional, ¿ya? Ese está en la sesión 6. Ustedes lean la sesión 6 y ahí está, puede ser una pregunta, ¿no? ¿Qué institución dentro de la dirección del Instituto Nacional de Salud se dedica a la medicina tradicional, a hacer investigación en la medicina tradicional? Ahí busca, ahí está ¿no? Y también, eso es una de las preguntas también que puede ser. Y también, ¿qué es medicina tradicional? Pues, ¿qué es medicina tradicional? ¿Qué diferencia entre medicina tradicional y qué es medicina alternativa? ¿Cuáles son los síndromes de medicina, ¿no? Tradicional? ¿Cuál es Pero no está compartiendo ya, ¿no? No, porque ya no estoy compartiendo porque la hora nos ganó, pues, ya son las 6. Ya. Solamente estoy hablando los puntos que van a tener, porque ya hemos compartido hasta la sección 4 compartido, y de ahí faltan las 3 sesiones, que una es de la medicina alternativa, de la medicina tradicional, ¿no? Y esta que es de la medicina natural. De la medicina natural vamos a ver
sobre más que todo, cuáles son los factores que influyen en la salud, qué medicinas naturales, ¿no? Medicinas alternativas se utilizan actualmente, ¿no? Dentro de ellos tenemos pues la medicina que hemos dicho, la trofoterapia, la geoterapia, que es a través de qué medicina utiliza la tierra como terapia. Entonces ustedes, ¿qué medicina utiliza la tierra? La trofoterapia. ¿Qué medicina utiliza los alimentos como terapia? La trofoterapia. ¿Qué medicina? No va a poner qué medicina, sino de repente relacione diga cuál es verdadero o falso, no va a ser necesario, pero por lo menos esos puntos importantes, ¿no? ¿Qué medicina utiliza el sol, ¿no? El sol, la radiación, el sol, que digo, ¿no? La luz solar, Entonces, el agua, ¿qué medicina? Así. Entonces, esos son los diferentes puntos que vamos a tener en cuenta, ¿ya? Hasta ahí terminamos, chicos.